Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestro curso en línea, ¿no? de Historia del Arte 2. Para poder tomar esta clase vamos a tener dos secciones, que sería una sección de música y danza y otra sección de pintura. Entonces ahorita voy a necesitar que tengan su cuadernillo y que tengan su Gombrich, aunque el Gombrich lo dejamos un poquito al ladito y nos preparamos para oír música y para ver danza. En el cuadernillo, por favor, nos vamos a la página 39. Ahí vamos a ver dos estilos occidentales de música que hoy vamos a tratar de introducirlos. Por supuesto, en la cajita de acá abajo les dejo bastantes links para que escuchen música. Yo solo les voy a dar algunos tips para identificarlo. La última vez que hablamos de música era el Renacimiento. Vamos a hablar ahora de la música moderna. Así como hay pintura y escritura barroca, también hay música barroca. Y eso es lo que vamos a ver. En la página 39 tienen el esquema que compone a la música barroca, ¿cierto? Tenemos los dos elementos para distinguir a la música barroca y que la hacen distinta al Renacimiento. Es uno que se llama bajo continuo y otro que es el sistema tonal. ¿Qué es el bajo continuo? Por supuesto hay definiciones mucho más profundas, solo es una identificación. ¿Bajo a qué suena? Abajo, ¿cierto? Bajo. Y continuo, que está todo el tiempo. El bajo continuo va a ser una manera de componer que van a tener los músicos de la época, en donde hay una melodía y la melodía que avanza abajo parece que hay otra como más grave, ¿no? Que todo el tiempo está ahí. Pum, pum. Entonces, ¿se acuerdan que siempre que vemos música pensamos en que lo vimos, por ejemplo, con la monofonía, ¿no? Todos íbamos juntos. Con la polifonía, unos van más rápido que otros. Ajá. En el bajo continuo pensemos que unos van caminando y otros van por un piso hacia abajo y vamos juntos, ¿no? La voz, hay una voz que se oye como más ronquita, por decirlo de alguna manera, más oscura. Vamos a escuchar un pedacito de una pieza que tiene bajo continuo. Uh-huh. Si se dieron cuenta, era como si hubiera dos voces. Una voz oscura, oscura, oscura. ¿Cómo cumple esto con el barroco? Pues que no hay un momento en donde no esté saturado, ¿no? Ya en el momento en que estamos oyendo dos piezas a la vez, entonces tenemos esos componentes tan del barroco, ¿no? O sea, coincide con la época, sí es la época de la pintura barroca, es la época de la literatura barroca, pero también es esta música que no para, ¿no? Entonces, si vamos a poner la definición del bajo continuo, sería eso, un estilo de composición en el que aparece una voz baja que acompaña a la melodía todo el tiempo. ¿Qué es el sistema tonal? Para el sistema tonal, ustedes tienen que pensar en un pianito. No sé si han visto un piano, si no les pongo uno. El sistema tonal consiste en un sistema de 12 de una notación dodecafónica, dodecafónica, de 12 sonidos, ¿no? Hay 7 tonos, que son las teclas blancas, y 5 semitonos, que son las teclas negras. El sistema dodecafónico jerarquiza los tonos de la composición. Entonces vamos a oír una escala que va de do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si. ¿Escuchamos? Eso es un sistema tonal.
Ujú. Pero en esta época entonces es cuando surgen estos dos elementos que están recurrentes en la música barroca. Ujú. Ahora, por ejemplo, en esta época vamos a ver un entrenamiento de la ópera, incluso va a surgir un grupo muy conocido que son los castrati, ya vieron que ahí dice castrati. Ajá. Castrati es una familia, ¿no? Que entrenaba cantantes para que llegaran a tonos muy agudos. Ujú. Para que llegaran a tonos que no se habían visto antes en la voz. Se llaman castrati porque en el momento, bueno, lo que cuenta un poco la historia, pues es que cuando los chicos llegaban a una adolescencia donde viene el cambio de voz, pues les castraban para que se quedaran con ese tono y no tuvieran el cambio de voz y entonces tuvieran una voz privilegiada que naturalmente no se da. Uh-huh. Investiguen un poquito acerca de este concepto y lo llenen en su cuadernillo, por favor. ¿Quiénes son los principales representantes del barroco? Pues un músico muy importante, vamos a ir viendo sus caritas. Bach quizá es el más importante. Aquí abajo les dejo música de él, pero pongo un poquito de algunas de sus piezas. Otro músico muy importante va a ser Vivaldi. Aquí tenemos su carita. Vivaldi es muy conocido por las estaciones, ¿no? Escuchamos Primavera de Vivaldi, seguro la han oído. Y van a venir las óperas de Monteverdi. Uh-huh. Aquí abajo les dejo algunas para que las puedan apreciar. Entonces, eso es lo que corresponde al barroco, ¿no? Es una música bastante intensa, mucha de la temática seguía siendo religiosa. Bach es un músico que constantemente va a estar, su tema principal es Dios. Uh-huh. Vamos ahora con la música clásica, es el cuadrito de abajo. Uh-huh. Normalmente nosotros llamamos música clásica a todo lo que tenga violines, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad el clasicismo o el concepto clásico va a venir del siglo XIX para determinar a quienes dieron estructura a la música académica culta europea. Uh-huh. ¿Qué elementos vamos a encontrar en la música clásica? ¿Qué vamos a señalar ahí? Surgen las sinfonías. Uh-huh. Ese es uno de los elementos. Lo siguiente es que como música clásica crean estructuras musicales. Y también aquí van a surgir las grandes orquestas, los temas muy largos. Uh-huh. Eso lo ponemos como características de la música clásica. Cuando hablemos de música clásica, básicamente nos referimos a tres músicos. Uh-huh. Haydn, vamos a verlo y a escucharlo tantito. El más famoso de los clásicos, Mozart. Y por último, los primeros trabajos de Beethoven. Beethoven no solo es clásico, va a pasar a otro periodo musical. Por eso digamos que la primera etapa de Beethoven es clásica. Veamos su cara y escuchemos algunas piezas que todavía corresponden al periodo clásico, aunque Beethoven es un poco difícil de encasillar. Bien, les invito a seguir escuchando música, les dejo un montón acá abajo para que la puedan apreciar. Vamos a pasar a la página 40, en donde ahora vamos a hablar de danza. Uh-huh. ¿Qué pasa en la danza, ¿no? ¿Qué va a pasar en la época que nosotros ya estábamos viendo en esta época ya moderna? Pues la danza deja de ser las danzas solo de corte, ajá,
porque Luis XIV, que aparece en la imagen de su cuadernillo página 40, ese es Luis XIV. Luis XIV se hacía llamar el Rey Sol porque en ese entonces había llegado la teoría de Copérnico acerca de que el Sol era el centro del universo, y como él era un rey absoluto, va a tratar de considerarse a sí mismo como Sol y se disfraza como Sol. Luis XIV era un hombre que apreciaba el arte, que impulsa el arte, es un barroco pues, pero va a crear la Real Academia de Danza. Por eso, y ya lo habíamos visto desde la corte catalina, el ballet tiene todo este carácter francés, ¿no? Porque se da sobre todo en las cortes francesas. Vamos a ver, a colocar en el cuadrito que dice Luis XIV, Real Academia de Danza, que se da en la Ópera de París, ponemos, surgen las primeras obras clásicas. Ser bailarín requería un entrenamiento profesional. Ya dejan de ser solamente las cortesanas queriendo participar en los bailes. Esto ya se vuelve una profesión para teatro. Entonces aquí ya hay una profesión, ya existe la profesión de bailarín y de bailarina. Se van a crear las reglas y las actitudes. Veamos esta foto que tenemos de el rey Luis XIV, ¿no? Si lo alcanzamos a apreciar, tiene el pie hacia adelante, las manos relajadas, la postura real. El ballet tiene esa característica, debe de ser una danza muy digna. Tiene que representar la realeza, no son como las danzas de carácter, pues de cómo baila la gente, cómo baila el pueblo, cómo bailamos en una fiesta. Es una danza que debe de demostrar dignidad, por eso es una danza de mucha pose, por eso va a adquirir una técnica sobre la cual esa pose se perfeccione. En el cuadrito de abajo tenemos que dice ballet romántico francés. Las obras que se van a producir en Francia después van a ser consideradas un ballet romántico. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que en la época en la que el ballet toma el carácter de romántico, es una época en la que se tiene que demostrar que las bailarinas, por ejemplo, son etéreas, ¿no? Que flotan. Sus movimientos tienen que ser como que están apenas si tocan el piso, ¿no? Por eso irse a la punta de los pies, mientras que las danzas de carácter, las danzas de los pueblos usan mucho los talones, saltan, no, en estas danzas tiene que parecer que flota, por eso la bailarina se va a las puntas de ballet. Vamos a ver un fragmentito de una danza, de un ballet romántico francés. Como pueden ver en este fragmento de esta coreografía, la bailarina parece que está volando, parece que flota, ¿no? Esa es la característica más importante. Los tutús, surge el tutú, que es esta falda mucho más ligera que nos permite ver las habilidades técnicas de las bailarinas. Es un tutú largo, no es un tutú pequeño. Es prácticamente las telas son vaporosas. Las piernas de las bailarinas no suben más de 90 grados, no es una danza que necesite ejecuciones técnicas demasiado, bueno, son precisas más que virtuosas. Entonces, en las características que vamos a poner en el cuadrito donde dice ballet romántico francés, vamos a colocar siglo XIX. Surgen los grandes repertorios, los personajes son alados, fantasiosos, hadas, espíritus. En la mayoría de las temáticas las protagonistas son mujeres que mueren de amor, ¿no? Sí, eso es muy constante, y que se convierten en fantasmas. La bailarina empieza a utilizar las puntas, el uso de las puntas para parecer mucho más ligera. Todas esas características, por favor, tendrán que estar en el cuadrito de la página 40. Una vez que hemos acabado el cuadrito de la página 40, pasamos ahora al de la página 41 y vamos a adentrarnos en el tema del romanticismo.
Entonces, vamos a empezar. Estoy en la página 41. El centro de mi esquema es el romanticismo y vamos a decir las características espacio-temporales. Primero, el espacio. El romanticismo es un movimiento europeo. Colocamos eso, por favor. Y en cuanto a la temporalidad, es el siglo XIX. Es una época, colocamos ahí que es la época del imperialismo europeo, donde Francia, Gran Bretaña, ¿no? Los países imperialistas se lanzan a la conquista de África, Asia y Oceanía. Es una época en la que Europa tuvo contacto con otras culturas a través de su imperialismo. ¿Cuál es la relación con la industrialización? Es la época de la Segunda Revolución Industrial. Entonces, lo que vamos a tener es que hay un miedo a los avances industriales, un miedo a los avances de la tecnología, hay una melancolía por una época pasada. Todo eso lo vamos a colocar. A los románticos no les gusta la revolución industrial. A los románticos no les gusta la máquina. Consideran que eso disminuye su humanidad. ¿Cuáles son los principios teóricos? Bueno, pues como hablamos del imperialismo, uno de los más importantes es el nacionalismo. Los países europeos que se van a las conquistas en Asia, en África y en Oceanía, tienen un fuerte carácter nacionalista, no cuestionan su identidad, al contrario, la exaltan. Se empieza a hablar del espíritu de los pueblos, el espíritu francés, el espíritu italiano, el espíritu británico. Es la época de los grandes espíritus, no como fantasmas, pues, ¿no? Sino como los sujetos así apasionados, ¿no? También es una época en la que vamos a encontrar un auge por el sujeto individual, por el sujeto aislado, por el genio, por el filósofo, y sobre todo va a surgir una figura que es conocida como el héroe romántico. ¿Quién es el héroe romántico? El héroe romántico va a ser el hombre que muere de amor, ¿no? Que muere de amor porque no es correspondido, pero él sigue amando, ¿no? O sea, el héroe romántico es un sujeto que nadie podrá jamás terminar de entender, su amor es infinito y nunca va a ser correspondido. Goethe construyó este personaje a través de dos de las obras que son Fausto y Werther. Estos dos son algunos de los elementos del romanticismo. La época del romanticismo es una época en la que hay cierta tragedia. Eso es otro elemento, lo trágico. Las cosas tienen que acabar mal, tiene que haber detrás un drama. En el romanticismo hay drama y hay rebeldía. Otra característica muy importante de los sujetos románticos es el rebelde. Todo eso, por favor, lo ponemos en nuestras características del romanticismo. ¿Qué va a pasar con la obra de arte? Vamos al cuadrito que dice la obra de arte como mercancía. Esto va a soltar así la tragedia, así tal cual con los pintores, porque no solo con los pintores, sino también con los músicos, que es la idea de venderse, de vender su trabajo. De eso se vuelve aparte otra tragedia, ¿no? El hecho de que su obra, que tendría que ser pura, que tenía que ser etérea, elevada, tiene que caer en el mercado comercial. Entonces, esa es otra de las características, ¿no? Que la obra se tiene que vender porque ya es una época capitalista por excelencia. Entonces, el pintor va a caer en este drama, ¿no? De vender su obra de arte. Para que podamos entender un poquito esta dinámica, les voy a pedir por favor que vayan a la página, después de llenar estos cuadritos, queda pendiente los ejemplos de artistas y obras, eso lo vamos a ver mañana. Mientras les voy a pedir que vayan a la página 42.
La página 42 y la página 43 tiene un fragmento de Fausto. Fausto de Werther es una obra, es lo romántico por excelencia, porque es un hombre que está enamorado, pero también está enamorado del conocimiento, y que va a hacer vender su alma al diablo para para poder alcanzar el conocimiento y el amor. Entonces, necesito que lean la página 42 y extraigan de ahí los elementos románticos más importantes. Después, en la página 43, necesito que ustedes busquen una canción romántica y la escriban y me digan por qué es romántica. Romántica con los elementos que les acabo de decir, no romántica como las que salen, no sé, o sea, en la radio. O sea, una canción romántica es una canción, por ejemplo, que llame a la rebeldía. El punk es romántico, ¿me explico? La música gótica es romántica porque habla de la muerte. Entonces traten de buscar piezas en las que se llame a la rebeldía, piezas en las que se hable de un amor que no va a ser, ¿no? Puede ser en español, pueden ser en inglés, si ponen otro idioma, pues trataré de ahí de investigarle, ¿no? Y buscan una canción romántica que ustedes escuchen. A mí me dejaron ese ejercicio cuando yo tenía su edad y puse una de Nirvana, así que se vale lo que ustedes quieran y las opciones que ustedes quieran. Vamos a tener estas 2 tareas, por favor, es lo que vamos a hacer en esta clase, y para la siguiente sesión ya hablaremos de pintura. Entonces, hasta aquí le dejamos en la clase. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Adiós.